tardes a todos. Bueno, damos nuevamente la bienvenida a una nueva sesión del seminario de DPES, DIM-CMM. En esta ocasión tenemos el agrado de tener como expositor al profesor Carlos Román de la Universidad Católica de Chile, quien el día de hoy nos hablará acerca de Domain Branching in Micromagnetism. Bienvenido, profe. Muchas gracias por la introducción y por la invitación al seminario. Hace rato bueno, vine a ver a Manuel hace un tiempo, pero no había andado por aquí. Bueno, entonces lo que voy a hablar hoy día es sobre lo que se denomina eh, branching en micromagnetismo, y todo lo que voy a hablar es trabajo en conjunto a Tobias Reed, que actualmente es profesor asistente en Georgia Tech. Entonces déjenme comenzar con una pequeña introducción sobre lo que es el micromagnetismo, que es una teoría bien utilizada en física, bien conocida, eh, que describe un poco cómo se magnetizan ciertos materiales. Entonces hay ciertos materiales que son generalmente lo que se denominan estos cuerpos ferromagnéticos, que cuando uno le aplica un campo magnético se sienten notablemente atraídos a ese campo magnético. Y eso se explica a través del alineamiento de los espines de los átomos de los electrones con el campo magnético aplicado. Y es una teoría que se utiliza bastante para poder construir materiales, y que una característica que tiene es que funciona en un rango de escalas bastante amplio, que va desde los nanómetros a los micrones. Pero lo que comparten todas esas escalas es que son lo suficientemente grandes en comparación al tamaño estructural del átomo, de manera tal de que uno igual puede utilizar física continua en vez de mecánica cuántica. Entonces, la cantidad más importante acá dentro de este fenómeno físico es lo que se llama la magnetización, y que es justamente lo que mide esta capacidad que tienen estos materiales de sentirse atraídos hacia algún campo magnético que se impone dentro del material. Y eso está normalizado por unidad de volumen. Entonces vamos a denotar por omega, vamos a trabajar por el momento todo en R3, pensando en el problema físico. Entonces es lo que va a representar al material, a este material ferromagnético, y vamos a definir este campo vectorial que va a ser M, y que va a representar justamente la magnetización. Algo bien importante de este campo vectorial es que si uno está bien por debajo de lo que se denomina la temperatura Curie, que la denoto por Tc, entonces el módulo de este campo vectorial es constante y es igual a lo que se denomina la saturación de magnetización, ¿ya? Y que es una constante del material a temperatura fija. Vamos siempre a trabajar a temperatura fija. Y por motivos que son bien convenientes, vamos a renormalizar todo de manera tal de que el módulo de M sea igual a 1 dentro del material, e incluso lo vamos a extender por 0 fuera, de manera de definir una magnetización en el espacio entero. Ya, entonces, asociado a esta magnetización, lo que aparece dentro del material, lo que se llama como el campo de desmagnetización, y que de alguna manera es un campo que previene la magnetización que se produce dentro del material, pero que no es un campo magnético. De hecho, se comporta mucho más como un campo eléctrico, de cierta forma. Entonces, ¿cómo se obtiene ese campo? Se obtiene a través de las ecuaciones de Maxwell. Entonces, tenemos dos ecuaciones de Maxwell. La primera es que el rotor de este campo, que está definido de R3 en R3, es 0, y que por otro lado la divergencia de H más M tiene que ser 0 en R3. ¿Ya? Esa es la forma en que se escriben estas ecuaciones de Maxwell. Entonces, hay que entender estas ecuaciones en el sentido de las distribuciones. Por lo tanto, uno toma una función t, se integra por parte, y lo que aparece es lo que está ahí. ¿Y de dónde viene esto que les decía que se comporta más como campo eléctrico? Del hecho de que hay dos, incluso si el m es cero, que la divergencia fuera o sea, perdón, que si el m fuera constante y tengamos divergencia cero, eso aún induce un H, ¿ya? Un campo desmagnetizado. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque de cierta manera hay dos fuentes de carga, dos fuentes que producen esta divergencia. Por un lado está la densidad de la divergencia del M dentro del material, y por otro lado tenemos el término que es menos m.nu en la frontera, ¿ya? Y en el fondo, si el M incluso fuera constante, a pesar de que la divergencia fuera cero, habría un término
que produce carga justamente en la frontera y que de hecho voy a hablar un poquito de eso un poquito más adelante. Entonces, se parece mucho más a electrostática que es como un campo magnético y de hecho por eso se las denominamos como cargas magnéticas dentro y cargas superficiales en la frontera. Ya que, bueno, en la física, el modelo como estándar para poder estudiar materiales micromagnéticos es el que propusieron Landau y Lifshitz en 1944, que es una energía para poder estudiar micromagnetismo, y que si estamos en la situación de temperatura fija, mucho menor que la temperatura de Curie, y vamos a suponer por el momento, una de las cosas que me faltó decir fue que una vez que uno le aplica un campo magnético a estos materiales y después lo quita, la magnetización se mantiene o se puede preservar dentro del material. Entonces tiene sentido incluso estudiar el problema sin poner el campo magnético externo. Si no, habría un término extra dentro de la energía que les voy a contar ahora, pero todo lo que les voy a contar es una vez que ya removimos el campo magnético externo y queremos ver qué es lo que ocurre con los minimizadores. Entonces, tenemos tres términos y vamos a tratar de entender cada uno de ellos. El primero es lo que se llama la energía de intercambio y que en el fondo tiene que ver con un término de origen cuántico y que justamente da cuenta de este alineamiento que tienen los spines y cómo el hecho que distintos spines se ordenen en orientaciones diferentes va a tener un costo. ¿Ya? Entonces eso es lo que vendría siendo el gradiente de la magnetización y lo que le gustaría a ese término, cómo hacemos feliz a ese término, es que la magnetización sea uniforme dentro de omega, de manera tal que el gradiente sea lo más chico posible, ojalá cero dentro del material. Y eso viene multiplicado por una constante que es un parámetro intrínseco del material que se llama el exchange length. Por otro lado, está el segundo término, que es este Q por phi de m. Entonces, ¿qué es lo que es eso? Es la energía anisotrópica y que se produce, o sea, es un término que en el fondo da cuenta de la interacción que tiene esta magnetización con la estructura del látiz del material. Entonces, vamos a suponer, para efecto de charla, que, o sea, en el fondo, ¿qué es lo que hace esta función phi? Le da cierta preferencia de orientación a los espines, digamos, a la magnetización. Entonces, para el efecto de la charla voy a tomar que phi de m, que se lo voy a anotar acá para dejarlo escrito, sería phi de m va a ser igual al módulo de m' elevado al cuadrado, donde estamos pensando que m' corresponde a las primeras dos componentes de la magnetización. Entonces la componente en el plano de la magnetización. Y entonces, por supuesto, dado que es un término positivo, ¿cierto? Lo que prefiere, lo que en el fondo, cómo dejaríamos más feliz a ese término, sería haciendo que el m tome los valores 0 y 0 las primeras dos componentes, entonces que la m3 sería igual a 1 o menos 1, que el módulo de eso sea igual a 1. Ya. Y el parámetro Q es lo que se llama el factor de calidad y que separa a los materiales ferromagnéticos en dos tipos, lo que se llama como duro y suave, y en el fondo lo que nos va a interesar a nosotros es lo que se llaman strongly, como materiales uniaxiales, fuertemente uniaxiales, que corresponde al caso donde Q es mucho mayor que 1. Entonces este es el caso que nos va a interesar. Entonces, en el fondo, que hay una preferencia bastante fuerte por las direcciones 001 y 00-1. Finalmente, tenemos el último término, que es el término que tiene que ver con el campo de desmagnetización. Y para poder explicar ese, vamos a poner en un contexto idealizado, entonces vamos a suponer que nuestro material ferromagnético tiene la forma de un slab infinito, entonces va a ser el plano cruz 0T, y vamos a imponer una condición de periodicidad, digamos, artificial, que nos va a servir para poder trabajar con la energía de manera, o sea, va a poder trabajar con algo finito al final del día. Entonces, imponemos una periodicidad artificial 2L, que es lo que aparece en la slide. Y entonces, lo que nos interesaría, se saltó el puntero. Entonces, el tercer término, que es lo que es el campo, la energía que da cuenta acerca de este campo de desmagnetización, lo que le gustaría es que ese campo sea lo más pequeño posible. ¿Ya? Eso es lo que quisiera ese término. Y hay una cosa bien curiosa, y que es bien agradable para poder trabajar con el problema, y es el hecho de que si uno minimiza la energía, o sea, si en el fondo
tomo solamente este campo H, de R3 en R3, y minimizo la energía del último término que aparecía dentro de esta energía del Lipschitz, imponiendo la condición que viene del término que viene con las cargas, que sería el M, con la magnetización, que era lo que sería las ecuaciones de Maxwell. Entonces lo que encontramos es que justamente el último término que aparece en energía corresponde al minimizador entre todas esas configuraciones. ¿Ya? El que elige justamente el imponer esa condición que relaciona el M con el H es lo que consigue el minimizador, y por ende lo que podamos hacer es incluir al H dentro del problema de minimización, a pesar de que en el fondo el H se genera a partir del M, pero me puedo olvidar un poquito de eso y poner el H dentro de mi problema de minimización, y al hacer eso creo un problema un poquito más local, porque en el fondo para poder conocer el H necesito saber el M en todas partes, pero al olvidarme un poco de esa relación y sabiendo lo que está aquí, pensando en que lo que me va a interesar va a ser minimizar la energía, puedo simplemente colocar ahora que la energía depende de M y de H y minimizar ambos términos por separado. Ya, entonces lo que nos interesa es lo que aparece justamente en estas imágenes que se observan ciertos materiales micromagnéticos y que es lo que se denomina el domain branching. ¿Ya? Y en estos materiales que son fuertemente uniaxiales. Y entonces donde se favorece la tercera dimensión, o sea, acuérdense, las direcciones preferidas son más menos 1, y aquí tengo 0 y 0. Esas son las direcciones que se prefieren dentro para el M. Entonces lo que vemos aquí es, en el fondo, las flechas blancas, lo que deberían decir es que hay una orientación hacia arriba. Entonces está, por ejemplo, tomando el vector 0,01 en la magnetización, mientras que la flecha negra tiene la orientación 0,0-1, y lo que nos damos cuenta es que a medida que uno se acerca hacia la frontera, empiezan a producirse más y más intercambio entre estas dos regiones. Entonces, entre la región donde tengo 0,01 y donde tengo 0,0-1. ¿Ya? Y a medida que me acerco a la frontera, entonces eso empieza a ser cada vez más frecuente. Entonces queremos tratar de entender por qué eso ocurre. ¿Ya? Y estos son experimentos donde son imágenes tomadas del laboratorio en el fondo. Ya, entonces, ¿por qué ocurre? Vamos a tratar de hacer la heurística de entender por qué uno debería observar ese tipo de comportamiento cuando el Q es suficientemente grande, y vamos a tener que tener un par de condiciones más asociadas. Entonces, lo primero que uno podría hacer, diría que si quiero minimizar energía y me olvido un poco de la energía, el primer término de energía, que era el de intercambio que iba al gradiente, y uno dice, ok, lo que quisiera hacer es que el segundo término lo quiero dejar feliz, lo más feliz posible. Lo que puedo tomar es una magnetización constante, ¿cierto? Entonces puedo tomar o 0,01 o 0,0-1 dentro de todo el material, y aquí es donde desaparece este fenómeno de electrostática. Entonces, si uno toma esa configuración, lo que uno ve es que se producen cargas en la frontera, cargas positivas y cargas negativas, que sería cuando hago el producto punto con lo normal, y eso, a su vez, produce un campo inducido, este campo desmagnetizado, que va a ir uniendo las cargas positivas con las negativas. Entonces, el campo, como les decía, a pesar de que la divergencia de la magnetización es cero dentro del material, tenemos cargas superficiales, y para poder conectar esas cargas superficiales, lo que va a hacer el H es conectar lo que serían las cargas positivas con las negativas, y eso produce, digamos, un costo energético. Y ese costo energético, de hecho, si uno lo calcula, no voy a meter demasiado los detalles como heurísticos de cómo uno hace los cálculos para poder tener la energía, pero en este caso es bien sencillo, porque el H es constante igual a 1 en el fondo, o menos 1, dependiendo de cuál de las dos configuraciones tomo. Entonces, el costo energético dividiendo por el área de la sección transversal, que sería la del plano donde tengo la periodicidad, sería de T, simplemente, que es donde estoy integrando entre 0 y T. ¿Ya? Ese es el costo energético. Entonces, la primera configuración lo que tiene costo sería T. Entonces, sería la primera como cosa más energético, como solamente considerando el término del último, o sea, en el fondo toda la energía, porque no estoy pagando el gradiente. En el término del segundo término tampoco pago nada, porque la magnetización es constante, solo estoy pagando en el campo desmagnetizado. El único que me cuesta energía. ¿Ya? Entonces uno después dice, ok, podría intentar hacer algo un poquito diferente. Entonces, si el slab es suficientemente alto, lo que podría hacer cerca de la frontera es intercambiar las cargas, hacer que las cargas pasen de positivo a negativo,
de manera tal de generar menos campo desmagnetizado que conecte las cargas positivas con las cargas negativas. Entonces, más o menos la figura sería la que está ahí, que en el fondo uno toma una magnetización que es constante, en la dirección tomo 0,01, después lo cambio por 0,0-1, después por 0,01 y así sucesivamente, y lo hago de manera periódica. ¿Ya? Entonces se generan cargas en la frontera y lo que uno esperaría es que digamos, el periodo con que estoy haciendo esta transición entre una fase y la otra es suficientemente chico en comparación al largo del slab, entonces se produce menos campo inducido dentro del material. ¿Ya? Y efectivamente, uno puede hacer nuevamente el cálculo, y dado que el campo en esta vez va a estar concentrado cerca de la frontera, el costo energético asociado sería más o menos como del orden de omega, y omega, bueno, lo voy a llamar un poquito, en la siguiente slide ya va a aparecer un poquito más claro lo que va a hacer. La idea es que el omega sea mucho, mucho menor que T, de manera tal de que, déjenme escribirlo así, de manera tal de que esto sea más conveniente. ¿Ya? Si no fuera así, entonces me conviene la primera configuración. Obviamente estoy despreciando algo que el hecho de que paso de la configuración 001 a 00-1, y al pasar tengo que pagar algo en el primer término de energía que lo estoy despreciando por el momento. Entonces se tiene un costo energético. Entonces, justamente ese costo energético es lo que va a hacer aparecer lo que se llaman los domains y los walls en las palabras en inglés. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la magnetización? Lo que le gustaría hacer es transicionar desde el estado 001 al estado 00-1 y más o menos mantenerse constante lo más que pueda, pero igual hago la transición de manera tal de reducir el campo inducido, y eso se hace de la siguiente manera como está en la figura. Entonces lo hago transicionando en el eje, o sea, en X1, entonces pensando así, voy en X1, tengo la orientación así, y voy a rotar, voy a hacer una rotación suave en el plano X2, X3. Entonces hago una rotación así y paso de una configuración a la otra. Y eso es lo que en este tipo de materiales, hay varios tipos ¿cómo se llama? De transiciones entre una fase y otra, y en este caso especial es lo que se denominan los block walls. Entonces estos van a separar lo que se llaman los dominios, donde básicamente el M es constante o casi constante, y el wall va a ser la parte donde hay una transición suave entre una fase y la otra, que son las predilectas por el término anisotrópico. Entonces, si uno hace los cálculos asociados a tener justamente estos dominios y estos walls dentro de mi configuración, lo que vamos a notar es que, y pensando en algo que solamente depende de X1, ¿ya? No voy a hacer nada dependiendo de X3 por el momento. Entonces todo depende de X1 solamente. Uno encuentra que el tamaño de estos walls debiera ser aproximadamente, esto es un análisis energético simplemente, debería ser aproximadamente como de Q elevado a la menos un medio. Acuérdense que Q es un parámetro bastante grande, así que el Q elevado a la menos un medio es un parámetro bien pequeño. Y ahí aparece lo que se llama la energía específica asociada a estas paredes. La energía específica se refiere a que uno divide por el largo de la pared, de manera tal de tener una cantidad que puedo comparar entre materiales. ¿Ya? Es como un largo intrínseco que aparece en cada uno de los materiales, entonces hago la división y con eso puedo comparar entre distintos materiales. Y entonces la energía específica asociada a estos walls va a ser del orden de Q a la un medio. ¿Ya? Entonces, si uno saca la cuenta completa y coloco los tres términos ahora, entonces combino mi término de intercambio con los otros dos, uno lo que llega es lo que aparece ahí, que sería que la energía, el costo energético va a ser como dQ a la un medio, multiplicado por el tamaño de los dominios elevado a la menos 1 por T, más el tamaño de los dominios. ¿Ya? De ahí uno trata de minimizar digamos, este cálculo heurístico de manera tal de encontrar cuál sería el tamaño de los dominios más adecuado. Y el tamaño que me aparece, que es el mismo que me cuesta la energía dividiendo por el área de la sección transversal, es dQ a la un medio multiplicado por T y todo eso elevado a la un medio. Entonces el costo energético, en este caso, sería, entonces primero teníamos T, ¿cierto? Y ahora me aparece otro término que sería este, que es d q a la un medio por t, y todo eso elevado a la un medio. Entonces,
obviamente para tener esta condición hay algo que está escondido y que es como lo que se llama la condición de consistencia. Entonces lo que necesito es que el largo de las paredes sea mucho, mucho menor que el largo de los dominios y que a su vez es mucho, mucho menor que T, de manera tal de tener estos periodos que hablábamos en la slide anterior. Si uno hace los cálculos, lo que encuentra es que la condición asociada es que dq al 1 medio tiene que ser mucho, mucho menor que t, lo que en el fondo dice que dq al 1 medio por t elevado a todo al 1 medio es mucho menor que t. Así que todo es consistente, ¿ya? Y entonces, en este caso, le ganamos a la configuración que era la magnetización constante. Pero para eso tiene que ser el t suficientemente grande. Y eso en términos de los parámetros que están dentro del problema, de manera intrínseca. Pero lo que uno se da cuenta es que uno incluso lo puede hacer un poquito mejor, dependiendo obviamente de los parámetros, si es que permito que la configuración varíe en términos de X3 ahora, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que me gustaría hacer es que el campo de magnetizado sea pequeño cerca de la frontera, entonces ahí quiero tener estas transiciones entre la configuración 001 y la 00-1, pero el bulk, básicamente en el interior, lo que quisiera es que los dominios sean lo más grande posible, de manera a tener que gastar la menor cantidad posible en esta energía de las paredes. Y eso es lo que se consigue mediante este domain branching, que fue introducido por primera vez por Lifshitz, que es el mismo que aparece dentro del modelo, y que básicamente lo que sugiere es que debiéramos tener o sea, si estamos en el interior, vamos a tener dominios bastante, donde digamos, la magnetización se mantiene constante y que son más o menos grandes en tamaño, y que a medida que nos vamos acercando hacia la frontera, vamos a hacer cada vez más transiciones entre las dos configuraciones privilegiadas, de manera tal de que cerca de la frontera el campo de magnetizado sea reducido lo más posible y que en el interior no paguemos mucho por energía de las paredes, ¿ya? Que es la más costosa comparado con la energía de los dominios. Entonces, el único problema que tiene esto es que, por supuesto, se producen, si se dan cuenta, se aparecen como una especie de superficie internas, como de borde, y en esos bordes, como hay transición de un estado al otro, se producen cargas. Y al producirse cargas también se va a producir campo desmagnetizado en el interior, ¿ya? Pero es menor. Entonces uno tiene que hacer los cálculos y uno calcula cuál sería el largo ideal para los dominios en el interior, comparado al largo ideal de los dominios cerca de la frontera, que es lo que denoto como W bulk aquí, y haciendo todos los cálculos, uno llega a que el costo energético asociado a eso es como dq elevado a la 1 medio por w a la menos 1 por t, más w cuadrado por t a la menos 1. Nuevamente tenemos dos términos que compiten, entonces tratamos de minimizar para poder encontrar cuál es el óptimo, y el óptimo se produce cuando el w bulk es como del orden de dq a la 1 medio por t cuadrado a la 1/3. De nuevo, todo eso, y uno calcula cuál es la energía asociada dividiendo por el área de la sección transversal, y llegamos a este numerito que está acá, que sería dq a la 1 medio, todo eso al cuadrado, por t, y todo eso al 1/3, y que mágicamente va a resultar ser mucho menor que el caso anterior, siempre y cuando tenemos la misma condición que teníamos antes, que dq a la 1 medio tiene que ser suficientemente chico en comparación de eso. Y eso uno lo ve directamente por la forma en que están construidos estos términos, ¿ya? Porque acá reemplazo en el fondo este cuadrado, lo puedo cambiar por un t y llego a la configuración que está en el otro lado. O más o menos así. A veces uno hace una comparación directa entre esto y dice cuando esto es mucho menor que lo que está acá, y ocurre exactamente cuando d igual a un medio es mucho menor que t. ¿Ya? Entonces, nuevamente tenemos o sea, como siempre, una condición de consistencia, que es que el largo de las paredes tiene que ser extremadamente chico en comparación al largo de los dominios. El largo de los dominios acá está referido al largo de los dominios cerca de la frontera. Eso tiene que ser mucho menor que el largo dentro del interior, de los dominios en el interior del conjunto. Y finalmente eso tiene que ser mucho menor que t. Y afortunadamente de los cálculos anteriores, siempre la condición que aparece es solamente la que está acá, que es de igual a un medio mucho menor que t. Y en ese caso, al menos de manera heurística, uno debería encontrar que el domain branching es lo que minimizaría la energía, ¿ya?
Entonces, ¿qué es lo que se sabe matemáticamente acerca del problema? ¿Cómo se ha tratado este problema? Los primeros en hacer avance en el problema fueron Choksi, Bob Kohn y Félix Soto en el 99, en un paper bien conocido dentro del área, donde lo que probaron es justamente lo que acabamos de discutir. Entonces, vieron cómo escala la energía minimal. Y efectivamente lo que demostraron es que si uno divide por L cuadrado, que sería el área de la sección transversal, y calcula el mínimo de la energía, escala exactamente como lo acabamos de predecir en el cálculo heurístico. O sea, dq al medio elevado al cuadrado por t, y todo eso elevado a la 1/3. Es óptimo, sí, exactamente. Entonces tengo constantes por arriba y por abajo que al principio no son iguales, ¿ya? Y aparecen un par de condiciones. Lo que aparece para que eso sea cierto es que Q tiene que ser suficientemente grande, que ya lo teníamos porque estamos pensando en ese tipo de materiales, que dQ a un medio sea mucho menor que T, también era la condición que teníamos, y aparece una nueva, que es que L tiene que ser mucho mayor que dQ a un medio por T cuadrado a 1/3. ¿Y por qué necesito eso? Porque lo que necesito es que efectivamente se produzca el branching en el interior. Entonces, si no tengo, si el slab no es suficientemente largo, la condición de periodicidad, no alcanza a hacer el branching, entonces no podría tomar ventaja de eso. Entonces, también es una condición más o menos natural del problema. Ya. Entonces, justamente lo que asegura esta condición es que DOL es mucho más grande que el W-bulk, de manera tal de poder tener o sea, hacer el uso de que las cosas dependan de X3 y reducir la energía. Ya, para ser honesto, no lo hicieron exactamente con energía E, sino que lo hicieron con una versión, lo que se llama Sharp Interface, que es una reducción del modelo micromagnético, pero era bastante similar a la energía que ya aparecía, era simplemente una relajación más, como un poquito más sencilla del caso completo de la energía de Landau-Lifshitz, y que de hecho después en un artículo bien como un artículo seminal de Simone con Müller y Otto, que en el fondo describen un montón de todas las tipos de transiciones de fase que uno puede ver dentro de estos materiales micromagnéticos, lograron extender al caso de la energía de Landau-Lifshitz, probando exactamente lo mismo. Y no solo se detiene ahí, sino que lo que hacen también es probar de que si uno prohíbe que la concentración dependa de X3, entonces el mínimo de energía se comporta exactamente como lo habíamos calculado acá, sería dQ a un medio por T elevado a un medio, sale multiplicado por L cuadrado porque tengo que dividir por el área de la sección transversal. Entonces, los cálculos heurísticos eh, se condicen exactamente con el cálculo matemático, al menos en el orden principal, lo que sería el orden principal de la energía, aunque obviamente esto no dice absolutamente nada de cómo se ve el minimizador. Esa es otra historia. Pero al menos la única configuración que no se le ocurriría que alcanza esa configuración energética es cuando tengo domain branching, ¿ya? Pero por el momento solamente son leyes de escalamiento. Ya. Esto, de hecho, lo que hicieron fue extender el trabajo que habían hecho Choksi con acerca de un problema que resulta ser análogo a los trabajos súper influyentes que fueron de los principios de los 90 de Connie Müller sobre estos materiales donde también se producen, donde hay dos fases distintas, que son estos Austenite Twin Martensite Interface. Entonces se producen interfaces nuevamente como del mismo tipo los que están acá, pero relacionados en otro contexto físico. Y la matemática que usaron, de hecho, es bastante similar a la que se usó en ese paper y que han sido extremadamente citados en la literatura en todo lo que tiene que ver con ciencia de los materiales. Ya, entonces lo que se hizo en todos estos trabajos, que ya son un gran avance, es básicamente identificar el orden principal de la energía, que se condice con la heurística. Pero si uno quiere ir un poquito más lejos, lo que quisiera hacer es tratar de identificar cómo se comporta el minimizador y tratar de probar de que efectivamente el minimizador exhibe este comportamiento de branching. Entonces, esta ramificación hacia la frontera. Y eso es mucho más difícil, es una pregunta extremadamente difícil en comparación a la primera. Y ese es un resultado clave que probó Conti en el año 2000, de hecho, donde hizo introdujo nuevas ideas para poder justamente tratar de caracterizar este fenómeno
y tratar de capturarlo matemáticamente hablando. Tratar de probar de que efectivamente los minimizadores tienen esta estructura como autosimilar, como tipo fractal, de ramificación hacia la frontera. Y eso lo hizo en un sentido eh, más bien estadístico, que voy a explicar un poquito cuando explique los resultados de cómo se obtiene. Y posteriormente hay un salto de más o menos 10 años donde todo lo que estoy contando respecto a con Müller y el trabajo de Chox y Kohn, la diferencia es que todos esos trabajos son 2D. Son la versión 2D donde en el fondo se reduce, en vez de tener un plano abajo, tengo una línea. ¿Ya? Esa es como la diferencia. Entonces, pero eso lo hace bastante más, un poquito más sencillo el problema. Entonces, todo eso es 2D, el trabajo de Conti también es 2 dimensional, y después una extensión del trabajo de Conti en la tesis de doctorado de Thomas Feeman, que fue estudiante de Félix Soto, de hecho, y que donde lo primero que hicieron ellos en conjunto fue probar un resultado de gamma, de gamma convergencia para el funcional, de manera tal de encontrar un funcional reducido cuyo los minimizadores del funcional original convergen a los minimizadores del funcional reducido, que es un poquito más sencillo, y teniendo ese funcional límite, lo que se dieron cuenta es que ese funcional límite corresponde exactamente a la versión 3D del funcional que propusieron Kohn y Müller para estudiar estos otros modelos que venían del otro aspecto de la física, de otro problema físico. Y entonces lo que hizo Feeman fue tratar de extender este resultado de Conti. Eso está escrito en la tesis de doctorado, pero lamentablemente nunca se publicó. Y la razón es que es bastante difícil de leer. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que nosotros, el proyecto partió por tratar de entender qué era lo que estaba en esa tesis de doctorado, justamente. Ya, entonces, aquí no voy a entrar en todos los detalles, pero aquí hay un poquito la descripción de cómo se hace la reducción para pasar al límite, a obtener este funcional gamma límite, mediante este resultado de gamma convergencia. Hay que hacer escalamientos adecuados que son distintos en las variables que viven en el plano con respecto a la variable especial que es la tercera dimensión. Hay que introducir un montón de parámetros y en particular hacer reescalamientos distintos en las variables que llevan en el plano versus la otra. De hecho, por ejemplo, en el caso del campo de magnetizado, si se dan cuenta, aparecen 1 partido por epsilon, donde epsilon es un parámetro chiquitito en las variables que van en el plano, versus en el otro no lo tiene. Entonces, cuando uno pasa el límite, como que la última componente se va, de hecho. Y algo similar ocurre con la magnetización dentro de la energía. No quiero entrar realmente en los detalles porque es un poquito complicado y técnico, pero al final aparece una condición de consistencia que se lleva a unos nuevos parámetros que son delta, epsilon, 1 y L. Entonces todo en fondo se hace como un proceso, hacer adimensional el problema y llevarlo a parámetros que se pueden identificar fácilmente cómo pasar al límite y que están relacionados justamente a los cálculos heurísticos que hicimos al comienzo. Entonces, la condición de consistencia que habíamos encontrado antes, en la que se escribe como que el delta tiene que ser mucho menor que epsilon cuadrado, que es mucho menor que 1 y que es mucho menor que L, que es el largo del, del, del SLAF, en el fondo, de la periodicidad, perdón. Y entonces uno puede pasar al límite y encontrar lo que aparece aquí, que es el funcional eh, eh, de Sharp Interface, de micromagnetismo. Entonces, y esto, si se dan cuenta, lo voy a escribir ahora, ya me voy a olvidar del caso solamente 2 dimensional, sino que lo vamos a extender al caso D-dimensional inmediatamente. Entonces vamos a pensar de que en vez del plano tenemos algo de dimensión D abajo y una dirección privilegiada, que es la última siempre, que es la de D más 1. ¿Ya? Entonces, la gracia es que los minimizadores del funcional original del Landau y Lifshitz convergen a los minimizadores de este funcional reducido, que si se dan cuenta ya no tiene un cuadrado acá. Entonces hay que entender esto de una manera un poquito distinta. Entonces, tenemos de explicar qué es lo que ocurre aquí. Entonces, de partida el m que aparece ahí ya no es un vector, ya no es un campo vectorial, sino que es una función escalar, y de hecho esa función escalar solamente tiene derecho a tomar 2 valores, que son menos y 1. En el fondo dan cuenta de las dos fases privilegiadas. Entonces, en el caso, es como que cuando uno pasa el límite, los walls desaparecen. Estas paredes desaparecen y solamente tengo 2 direcciones privilegiadas en el caso del límite. ¿Ya? Nuevamente tengo esta periodicidad asociada a este factor, a este largo 2L que decíamos en el espacio. Y el M es 0 fuera del
del dominio de interés, que sería esta especie de cubo, que es el que es periódico en la última, las primeras D componentes, entonces que sería menos L, L elevado a la D cruz 0T. Fuera de ese dominio, de ese cubo, entonces tenemos 0. Y por otro lado tenemos el campo demagnetizado, que es un campo vectorial que va desde RD más 1 a valor en RD. Las ecuaciones de Maxwell en el límite se ven de la manera que están ahí, entonces solamente si se dan cuenta aparece la divergencia tomada en el plano, ya desaparece la última componente de la divergencia, y la única componente que aparece derivada dentro del M es respecto a la última derivada, entonces respecto a la componente que va subiendo o bajando. Y también tenemos el rotor escrito solamente en el plano para este campo de desmagnetización. Además de esto viene suplementado de una condición, una especie de condición de borde. Entonces, ¿cuál es la condición? Que M debe converger débil estrella a 0 a medida que me acerco a los bordes. Y eso lo que en el fondo está garantizando es que el M va a oscilar de manera indefinida, infinita, en los bordes, y eso hace que se produzca como un cierre magnético, o sea, no el campo demagnetizado que en principio sale del material, en este caso el límite no sale. Entonces el H está concentrado dentro del material. Queda como el caso de cerrado, como que está cerrado en la situación dentro del dominio. Y eso da cuenta de lo que se dice que es el branching infinito. Entonces, obviamente, en el caso físico, que es el de las imágenes, nos vemos que esto se produce, que esto continúa infinitamente, porque está la estructura atómica, qué sé yo, ¿cierto? Obviamente eso no puede ocurrir, pero es una aproximación de lo que deberíamos uno ver, y en este caso tendríamos el caso idealizado, que es efectivamente branching infinito, como olvidándonos de la estructura interna de los átomos. Ya, y entonces, dado que la magnetización solamente toma los valores más y menos 1 dentro del material, ¿cómo se entiende el primer término de la energía? Se debe entender en el sentido de las funciones de clase de variación acotada, y entonces el término uno lo puede escribir como 2 veces la integral entre 0 y t de la medida de Hausdorff del conjunto, donde en cada uno de los hacemos como slice con respecto a x de más 1, y en cada uno de esos conjuntos tomamos el perímetro de donde la función vale 1. ¿Ya? Entonces hay un término ahí superficial en el fondo que da cuenta del costo energético de transicionar entre más 1 y menos 1. Ya. Ok, entonces la idea para poder explicar los resultados que obtuvimos es la siguiente. Vamos a considerar entonces, nos olvidamos un poquito del funcional original de Landau-Lipschitz, y vamos a trabajar con este funcional reducido que se obtiene después de haber tomado la gama convergencia, y vamos a considerar dos tipos de condiciones de borde lateral para el dominio. Entonces, acuérdense que tenemos esta condición de borde de branching infinito en las capas del cubo, y en los bordes podemos considerar o bien que es periódico, que todas las funciones que estamos considerando, el M y el H, son periódicos en los bordes, o bien que tengo condiciones de flujo cero. Que desde el punto de vista, o sea, técnicamente no hicimos esa deducción a partir del modelo original, no se hizo la deducción porque no lo hicieron, probablemente se puede hacer, pero hay que reescribir, digamos, todo el resultado de Feynman y de Félix Soto y Thomas Feynman para poder llegar a eso, usando condiciones de borde de flujo cero. De alguna manera son las más naturales desde el punto de vista físico, porque ahí como que me olvido de eso, hay que suponer este aspecto de que el dominio era infinito en una dirección. Entonces me olvido de eso y tendría las condiciones como de cierta manera naturales que impedirían que haya campos demagnetizados fuera, dado que tendría condiciones de flujo nulo. Entonces vamos a poner cualquiera de esas dos condiciones de borde, y más la, digamos, natural, o sea, la condición que aparece al pasar el límite, que es esta condición de branching en las tapas. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Los resultados son los siguientes. Lo primero es básicamente el análogo del resultado que tenían Choksi, Kohn y Otto respecto al modelo 3D, que no es exactamente el mismo modelo reducido que estamos considerando, y por eso lo tuvimos que reprobar. En el fondo habla del escalamiento del problema, y lo que da cuenta es que, bueno, si uno después de llevar todo, digamos, a la situación, a la nueva situación, aparece un parámetro sigma. Ojo que el sigma no lo expliqué, me olvidé. El sigma simplemente da cuenta de que las unidades de los dos términos de la energía son las mismas.
¿ya? Es un término que de alguna manera depende de los parámetros que estaban antiguamente dentro del modelo, de una versión donde uno hace este proceso de adimensionalizar todo. Entonces aparece ese sigma que da cuenta de esos parámetros. Y entonces, de alguna manera, si uno divide acá por L a la D, que es el área de la sección transversal, lo que uno debería ver en el caso del branching es que lo que uno esperaría es que eso escale como el largo de este cubo elevado a un tercio. Y eso es exactamente lo que aparece dentro de la ley de escalamiento. Y el sigma da cuenta un poco de este dq a la 1/2 elevado al cuadrado, pero pasando al límite propiamente tal, ¿ya? De una versión adimensional de eso. Entonces, tenemos el mismo tipo de escalamiento, incluyendo el caso de condiciones de borde periódicas o condiciones de flujo nulo en los laterales. Entonces, eso es lo que sería el scaling global de la energía, que es el análogo de lo que habían probado tanto Choksi con Ioto como De Simone con Müller y Otto para los otros casos de la energía, aunque la demostración es bastante distinta a la anterior, porque nosotros tenemos la condición de que el M puede tomar solamente los valores 1 y -1, mientras que en los otros casos no era así. Bueno, en el de Choksi con Otto sí, en el otro no. Pero la demostración es efectivamente diferente. Entonces, esto está de verdad como que respeta todos los cálculos heurísticos que les mostré al comienzo. En el fondo porque aparece justamente la potencia T a la 1/3, que es lo que debería aparecer, multiplicado por el AD, salvo que nosotros hagamos la normalización por área de la sección transversal. Y de hecho, ¿cómo se hace la demostración? Bueno, la demostración de partida la por abajo se obtiene de un resultado bien general de desigualdad de interpolación que fue probado por Chinti y Otto. Y por otro lado, la parte más interesante de la demostración es la cota superior. Y la cota superior es una construcción bien complicada que está fuertemente inspirada por el trabajo de Thomas Feeman en esta tesis de doctorado que les mencionaba. Él lo trabajó solamente en el caso de D igual a 2 y cuando leímos la tesis nos dimos cuenta que se puede generalizar el caso de D completamente arbitrario y en particular recuperar el resultado de Conti de una manera un poquito distinta porque la construcción de Conti también es diferente. Pero ese no es el resultado más interesante, de hecho, el paper. Esa es como la parte, no quiero decir aburrida, pero como un poco lo que no hay novedad ahí. El aporte interesante tiene que ver con tratar de capturar este comportamiento autosimilar como tipo fractal hacia la frontera. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Y qué es lo que esta caracterización como en el sentido de un poco estadístico. Entonces, lo que uno va a hacer es decir, ok, tengo mi energía global, la energía global escala como el mínimo, tomando minimizadores, y lo que voy a mirar ahora van a ser pequeños cubitos en torno a la frontera. ¿Ya? Entonces tomo un minimizador global, me voy a la frontera y coloco un cubito más pequeño. Y lo que uno logra demostrar es que la energía en ese cubito más pequeño escala de la misma manera que como escalaba en el cubo grande. Y eso son para escalas completamente arbitrarias. O sea, uno puede hacer los cubitos tan chicos como uno quiera acercándose a la frontera y escala exactamente de la misma manera, con los parámetros laterales, por supuesto, del largo y del lado. Entonces, eso es justamente lo que dice el resultado. Me olvidé decir de que hay una condición. La condición es que el L mayúscula tiene que ser suficientemente grande en términos de T a la 2/3, que eso de nuevo está relacionado a las condiciones iniciales que habíamos sacado a respecto a la condición del L suficientemente grande en términos de los otros parámetros, que son las mismas potencias, de hecho. Entonces, el L tiene que ser suficientemente grande en términos del T, de manera tal de poder ver el branching al interior. Esa es como la condición natural. Entonces, uno toma un minimizador global de la energía dentro del cubo y ahora fijo cualquier cubito pequeño en torno a la frontera y lo que vemos es que el escalamiento de la energía es exactamente igual como se tiene en el cubo grande. Entonces, a medida de que uno va haciendo los cubos cada vez más pequeños, la energía sigue escalando de la misma manera, lo que de alguna manera, y pensando justamente en este segundo resultado de Choksi con Ioto que decía que si dejo que las cosas no varían en términos de X3, la energía escala de manera distinta, sugiere fuertemente que hay branching. ¿Ya? Ahora, probar que el minimizador efectivamente hace el branching, eso es un problema que yo creo que es extremadamente difícil. Incluso en este problema, esta versión reducida del funcional de la onda de Lipschitz. De hecho, no he conocido ningún resultado que vaya en esa dirección. Solamente hay resultados en este sentido donde hay leyes de escalamiento que permiten
Después uno puede hacer un poquito más y tratar de pasar al límite, encontrar un problema límite sobre la frontera, pero efectivamente probar de que el minimizador quiera hacer esto, eso es otro problema extremadamente difícil. Sí, sí. ¿Solo minimizadores para ese problema o podría ser Pueden hacer. Entonces, bueno, puedo repetir la pregunta acá. Entonces, si hace sentido también considerar otro tipo de configuración, otro tipo crítico. La verdad es que no estoy seguro. O sea, al menos físicamente lo que es relevante es considerar los minimizadores. Ahora, desde un punto de vista matemático, probablemente sí. Probablemente tiene sentido considerar también otro tipo de puntos críticos. ¿Ya? Pero lo más interesante, al menos lo que va en la literatura matemática, es ver en términos de los parámetros originales del problema, que serían el Q, el D, ver todos los tipos de comportamiento posible. Y realmente estos materiales ferromagnéticos exhiben una cantidad enorme de transiciones de fase y comportamientos muy, muy distintos. Eso es lo que típicamente se ha hecho. Nunca he visto como, pero puede ser de que no he explorado toda la literatura, pero no he visto muchos resultados que vayan como buscando otro tipo de punto crítico. Ya. Y en particular, una cosa bien curiosa que nos dimos cuenta es que si uno toma la densidad de energía, entonces divide por el largo, digamos, por el volumen total del cubo donde estamos considerando la situación, el escalamiento que tiene es siempre de la forma sigma, que es esta constante que aparece, que tiene que ver con las unidades del problema, multiplicado por t a la menos 1 y todo eso a los 2/3, y que eso no depende de la dimensión. Entonces la única entrada en la dimensión es cuando tenemos que si normalizamos todo de acuerdo digamos, al volumen, ya sea por el volumen completo o bien por el área de la sección transversal, siempre vamos a encontrar cantidades de escalamiento que en el fondo no dependen de la dimensión. Realmente es un problema en dimensión d más 1 donde la última dirección es la que realmente importa. Obviamente el problema se vuelve mucho más complicado de pasar de 1 más 1 a 1 más 2, ¿ya? De pasar del problema en 2 dimensiones a 3 dimensiones. Y de hecho el problema d-dimensional, una vez que uno hace el problema de dimensión 2, es exactamente el mismo básicamente, no hay demasiada diferencia. Realmente el salto grande es pasar de 1 más 1 a 1 más 2. O sea, 2 más 1. Ya. Solamente les voy a contar un poquito de la notación, que es un poquito técnica, pero solamente la idea como bien general de lo que hicimos para demostrar esto. Entonces, ¿qué lo que hicimos? Fue primero considerar lo que se llama un problema relajado. Entonces, el problema relajado, el problema original es no convexo, no local, que es bastante difícil de trabajar, pero sí es variacional. Y lo que hacemos es considerar una relajación. Entonces, en vez de minimizar entre funciones m que toman valores solamente menos 1 y 1, uno minimiza en todo el intervalo posible, que sería menos 1,1 completo, ¿ya? El intervalo completo. Y eso es lo que llamamos el problema relajado, y que la gracia que tiene ese problema es que es convexo. Entonces es un poquito más sencillo de trabajar que el problema original. De hecho, uno puede considerar una relajación aún mayor. ¿Cuál es la relajación mayor? Que es lo que se llama este problema sobre relajado. Es un problema donde tomamos un promedio en la dirección privilegiada, ¿ya? Que en el fondo es como, dada magnetizaciones en dos bordes, en dos tapas, hacemos simplemente la interpolación lineal entre esas dos configuraciones, ¿ya? Y eso me define lo que se llama el problema sobre relajado. Y la gracia de ese problema sobre relajado es que es trivial de resolver. Entonces, a partir del problema sobre relajado, la idea es construir una solución de problema relajado, ¿ya? Y que básicamente la única distinción que hace entre el problema relajado y el sobre relajado es en la frontera, porque en la frontera se ve, en la frontera, digamos, lateral, que es donde se ven las condiciones de borde. Entonces, esa es una construcción explícita en esa frontera solamente, que es la frontera lateral. Y después viene la construcción difícil. La construcción realmente difícil es pasar del problema relajado al problema convexo. Porque tenemos que pasar de una magnetización, tenemos que como que redistribuir la masa de manera tal de solamente dejar el 1 y menos 1. Y lo interesante es que si parto con el problema, imagínense el problema original. Entonces, aquí es como que esto se considera para cualquier cubo, ¿ya? No es solamente para el problema del cubo grande, sino en cualquier cubo. Entonces, uno como que se da ciertas condiciones de borde que deberían ser como pensando en, tengo un minimizador
y el minimizador tomo como una especie de traza en la frontera, y esas son como mis condiciones de borde. Entonces, la idea sería que incluso si tengo un problema sobre relajado que hago la conexión de 0 con 0, que sería como el caso del cubo grande, que tengo branching infinito, el problema sobre relajado va a ser 0, la solución trivial 0. Cuando paso al problema relajado, de hecho también tengo la solución trivial 0, y la diferencia es que cuando quiero pasar el problema no convexo, tengo que hacer aparecer el más 1 y menos 1, entonces tengo que redistribuir la masa que es 0 en cada como subcubo, y eso tengo que empezar a hacerlo de manera tal de que sea consistente con este branching infinito. ¿Ya? Entonces esa es realmente la construcción difícil, pero que es esencial para poder hacer la estrategia principal que tiene que ver con obtener este escalamiento de las leyes de escalamiento en estos cubos que se acercan hacia la frontera. Y eso se hace a través de teoría de regularidad de ecuaciones, una ecuación elíptica a través de una iteración de tipo campanato, que lo que permite esa iteración de tipo campanato es transferir el scaling global hacia los cubos más pequeños. Entonces, ahí es donde realmente tiene mucha importancia estas dos construcciones anteriores que le estaba contando, y que básicamente eso permite probar lo que se llama el One Step Improvement, que es el primer paso para después meter dentro de esta iteración de tipo campanato, y que permite transportar, digamos, la energía global hacia el scaling en los bordes. Entonces, básicamente la situación es la siguiente: tenemos el cubo grande, y necesitamos básicamente dos iteraciones. La primera, una vez que uno tiene, digamos, el scaling global, que sería el primer teorema que les mostré, uno va a la situación donde el L y el T están relacionados entre sí. Entonces, primero parto con un L mucho más grande que T elevado a la 2 tercios. Hago una primera iteración dejando el T fijo de manera tal de llegar a una nueva situación donde el L y el T están relacionados por una constante. O sea, L tilde va a ser igual a una constante multiplicada por T a la 2 tercios. O sea, se comportan exactamente de esa manera. Esto es como para poder, en el fondo lo que estoy diciendo es como si el L es demasiado grande, me lleva a la situación en que realmente los dos parámetros que juegan el rol en el problema se equiparan. Entonces eso requiere una primera iteración en una dirección, y después de eso se hace una iteración hacia abajo. Entonces uno toma nuevos cubos, y esos cubos los escalo manteniendo la relación. Entonces, a medida que esta iteración, lo que se mantiene constante es L tilde dividido por T a la 2 tercios. Y eso se mantiene cuando lo llevo a escalas más chiquititas, que sería este L tilde pequeñito con T a la 2 tercios. Y eso se transfiere entonces el scaling global hacia estos cubos que están sentados en la frontera. Y como les decía, básicamente la conclusión de lo que aquí es que entonces tengo un scaling global, y que si ahora tomo un minimizador que tiene ese scaling global y miro cubitos cerca de la frontera, la energía asociada a ese cubito escala exactamente de la misma manera que el scaling global, y eso, digamos, con los resultados que ya teníamos de Shocks-Kinoto, lo que sugiere fuertemente es que se produce este domain branching, pero como les decía, probar que eso efectivamente es el minimizador es un tema que es muy interesante, pero yo creo que es extremadamente difícil. Exactamente. eh, la parte autosimilar, exactamente. Sí, en este sentido como medio estadístico, exactamente. Y con eso termino la presentación. Sí. Gracias. Gracias, Carlos, por la charla. Muy interesante. ¿Alguna persona de los que estamos acá o las personas que están en el Zoom tienen alguna pregunta, profesor Carlos? Sí, Como límite. exactamente, funciona al límite. Y si estos resultados se pueden extender al funcional original. O sea, yo creo que quizás se podría hacer, pero es un problema extremadamente difícil también. Es muy ventajoso tener esta condición de que el m vale 1 y menos 1, y que en el fondo o sea, como que se produce este branching infinito hacia la frontera. Pero por supuesto sería súper interesante, pero por ejemplo, una primera dificultad es que en ese caso, el campo de desmagnetización puede salir del dominio. Entonces, aquí una de las ventajas era que el H solamente vivía, todo se reducía a este dominio acotado,
mientras que en el otro problema se transforma en un problema en R3 nuevamente. Y eso lo hace mucho más complicado. Pero efectivamente, o sea, físicamente lo que sería relevante sería, o sea, lo que sería más relevante o más interesante desde el punto de vista físico sería probar que ese problema, que no es el funcional reducido, tiene minimizadores como lo que estamos observando. Pero, pero realmente es mucho más difícil de probar. ¿Alguien del Zoom tiene alguna pregunta? Yo solo como una curiosidad, cuando cuando estabas explicando la parte de la demostración, partiste del problema relajado, quería Sí. entender mejor eso. Entonces, ¿era semiconvexo? ¿Cuál fue la hipótesis que consideraste? Entonces, claro, entonces el problema original que tiene, ¿qué es lo que tiene acá? Tiene esta energía, ¿cierto? Sí. Entonces, básicamente lo que uno va a imponer en estos problemas es como olvidarse del cubo general, pensando en un cubo como arbitrario, y vamos a poner condiciones como de borde en las tapas y condiciones laterales que uno tiene que imponer, que por ejemplo podrían provenir del minimizador global. Entonces uno podría tener como traza del minimizador global y imponerlo como condición de borde y pensar en este problema nuevo imponiendo esas condiciones de borde, que serían las nuevas condiciones de borde. Entonces, este es el término que es no convexo y que es bastante complejo de trabajar, principalmente por esta restricción que aparece que el M puede tomar solamente los valores menos 1 y 1. Y la primera relajación, que es la que relajación convexa, es imponer de que el M tome valores en todo el intervalo menos 1 y 1. Y no se la segunda relajación que fue el problema. Fue como unir los dos casos, como si fuese aproximando desde una parte a otra, para llegar al problema final. El otro caso es un poquito distinto. Lo que se hace en el otro caso de la sobre-relajación es imponer que el problema no dependa de X3. Y para imponer que el problema no depende de X3 se hace como una especie de promedio en X3. Entonces, básicamente, si las condiciones de borde, tengo una condición de borde en la tapa de abajo y la condición de la tapa de arriba, la magnetización que se produce es simplemente la linearización entre esas dos condiciones de borde. Y que justamente mantiene esta condición de que va a estar tomando valor entre menos 1 y 1, siempre y cuando las condiciones de borde de las tapas mantengan eso. Y obviamente hay que ver el campo que se produce, el campo de magnetización que está asociado, y la idea es después pasar de este problema sobre relajado, que es trivial de resolver dadas esas condiciones de borde, construir un minimizador para el problema relajado. Y eso solamente difieren básicamente en una construcción que tiene que se soporta, digamos, o está concentrada en la frontera lateral, ¿ya? La parte realmente difícil es pasar de ese problema nuevo, que sería el convexo, al no convexo, porque justamente lo que tenemos que hacer es redistribuir la masa, pensando justamente lo que les decía, puedo tener el caso como el caso global justamente, que es como lo no intuitivo. El caso global tengo que las dos condiciones de borde natural para las tapas serían 0. Entonces el problema sobre relajado es 0, el problema relajado también va a ser 0. Por ejemplo, si tengo condiciones de flujo o periódica en los bordes, en los laterales, pero obviamente el problema no convexo no va a tener un minimizador que sea 0 porque no es admisible. Entonces tengo que construir algo admisible y tengo que construir algo admisible que respete este branching infinito en la frontera. Entonces lo que hay que hacer es una construcción bien como tediosa que tiene que ver con hacer como una refinamiento diádico a medida que me voy acercando a la frontera, y ahí es donde se hace una redistribución de masa. Y una de las cosas que tiene que satisfacer el M es que el M tiene que ser absolutamente continuo en la dirección X3, en la dirección como OX de más 1. Y eso impone una condición como adicional porque no puedo crear interfaces, no lo puedo pasar con esta dirección, saltar de más 1 a menos 1. Ya, de nada. O sea, puedo hacerlo, pero pago un precio al hacerlo. Exacto. Tengo una pregunta de curiosidad en la parte en la que hablas de la convergencia, es Sí. cuando XD más 1 tiende a 0. Eso se relaciona con el hecho de que el rescale se está dando, o digamos, con los cubitos chiquititos en la frontera. Cuando tomas esta condición de acá, ¿cierto? Que son las como condiciones de borde. Físicamente es que se pasa el branching infinito, o sea, en el fondo como que uno, que un poco relacionado a la pregunta de Mike. Ahí uno se olvida de la estructura atómica que hay dentro del problema, ¿cierto? Entonces uno dice que ahí me olvido que hay átomos y qué sé yo, y paso al límite, que eso es lo que uno técnicamente no puede hacer, porque las imágenes, de hecho, lo que le mostré en los experimentos no es que sea efectivamente infinito, sino que termina hay una longitud a la cual termina esta oscilación, ¿cierto? Pero aquí en el problema idealizado uno puede pasar al límite, y la condición que se obtiene para el problema límite es justamente este branching infinito, lo que hace que además el campo de magnetizado no pueda salir del material, queda concentrado adentro.
Y eso ya es una gran facilidad, o sea, eso ayuda un poco a poder trabajar con el problema de manera un poquito más sencilla. Y la parte, digamos, del material es como, pues, aparecen como parámetros, entiendo, pero Exacto. desde el punto de vista experimental está como muy determinado también, puede llegar a influir muchísimo como en el problema, porque hablabas al inicio como el heurístico de materiales como duros y materiales, Exactamente. Tienen que ser los materiales duros, que son los que tienen el Q mucho, mucho mayor que 1, y en el fondo, de alguna manera, los parámetros, como que todos los parámetros se combinan de alguna manera en este parámetro sigma que aparece acá, y que da cuenta de cuál material proviene la situación. Pero en el fondo estoy tomando varios límites al pasar, o sea, cuando pasan a este límite, toman, en el fondo están tomando 3 límites. Primero están en la situación en que L es mucho, mucho mayor que T elevado a la 2/3. Toman delta por epsilon a la menos 2 tendiendo a 0 y toman epsilon tendiendo a 0, donde básicamente esos venían de la slide de acá, donde estaban todo esto, esta introducción de parámetros, y si uno ve la introducción de los parámetros delta y epsilon, tienen que ver justamente con los parámetros intrínsecos del material. Entonces, si es como bien, o sea, son hartos parámetros los que entran involucrados y al poder encontrar el problema límite. Pero eso es como el problema previo, o sea, eso lo habían hecho afortunadamente en otro trabajo. Así que muchísimas gracias, profe. ¿Otra vez alguien más en el Zoom tiene alguna pregunta? Parece que no fue. Si no, perfecto. agradecemos de nuevo por aceptarlo. Muchas gracias. No, bueno, antes de que cerremos el seminario, quisiera decir un par de cosas. Primero, gracias nuevamente, Carlos, por cerrar el seminario de las sesiones seminarias de este año. Y en representación de nuestro anterior chef, Ricardo, que no está acá, pero está conectado, queríamos contarles que este año tuvimos 32 seminarios totales durante el año, en comparación a los 23 seminarios que tuvimos el año pasado, de los cuales 14 speakers fueron de distintos países, ya sea representando universidades de distintos países o genuinamente venían de estos otros países en comparación a 9 que tuvimos el año pasado. Y además, 42% de los que presentaron eran chilenos, ¿sí? En comparación al 10% que fue el año pasado. Entonces, la comunidad estuvo súper activa. Entonces, además, contarles que desde el grupo de DPS se organizaron 10 actividades distintas a lo largo del año, incluyendo congresos, simposios, escuelas y jornadas. Y además también tuvimos el primer seminario financiado directamente desde la organización del seminario, que fue el seminario de Carolina Rey, que fue hace poquito. Entonces han sido como todos los objetivos bien logrados durante este año. También como organización nos gustaría darle las gracias por la paciencia, la participación y en particular dedicar todas las sesiones de seminario de este año a Cookies, a Georgina, que era la persona que nos ayudaba con los cafés y con las galletitas y que bueno, en este momento no nos acompaña por motivos de salud, pero que hizo todo posible todo este año. Y al profesor Mike también, por todos los años en que he estado trabajando y acumulando esfuerzos para que la estructura del seminario sea lo que a día de hoy es. Entonces, y extender unas gracias especiales primero a Gabriel, que fue la share anterior del año pasado y que le enseñó a Ricardo todo introducirse en el seminario, y posterior Ricardo a nosotras ahora. Por supuesto, a Hani y a Raiza, que siempre están como muy atentas, ayudándonos a resolver inconvenientes y dándonos buenos consejos. Y un agradecimiento especial a Claudio, que como director de departamento, durante el tiempo que estuvo como director, apoyó infinitamente la organización del seminario y que ahora, bueno, José Soto sigue como apoyando todas las iniciativas que Claudio tuvo en su momento. Bueno, es necesario darle las gracias a NIT, a los proyectos de Fondes y a los proyectos de exploración, a todos los proyectos de financiación del CMM, del departamento, que hacen posible que estemos hoy acá, que tengamos galletita siempre. Y bueno, esperando que el próximo año siga estando lleno de oportunidades de que la comunidad siga creciendo, fomentando movilidad entre personas de la Católica, de Valparaíso, ojalá de regiones también que vengan a participar al seminario. Entonces, este no es el último seminario del periodo académico, el último seminario va a ser, hasta ahora lo tenemos el 22 de enero y va a ser a cargo del profesor Claudio Muñoz, entonces va a ser súper especial cerrar ahí bien.
Ok, entonces ahí, profe, me cuenta si podemos agendar para toda esa semana. Sí. Y la próxima sesión de seminario la vamos a tener el 13 de enero, porque el 6 de enero hay una jornada de docencia, entonces, y el 8 vamos a tener una jornada de jóvenes EDPistas y vamos a recuperar la jornada del seminario para el 13 de enero. Así que los esperamos por su presencia. Y bueno, ya no más. Lo último es que recuerden que el viernes tenemos la cena de cierre de año y esperamos que se puedan asistir para compartir. Por supuesto, ya la reserva está hecha en el restaurante, entonces es cuestión de llegar a la cena. Ahora sí. Muchas gracias de nuevo. Quería agradecer a todos los que organizaron este seminario por fantástica organización. Quería agradecer a las y los organizadores del seminario por fantástica organización del seminario, que fue siempre un placer de asistir. Ok, muchas gracias. Ahora sí, que tengan, no sé, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y nos vemos el próximo año en la sesión de seminario. Chao, chao a todas las personas del Zoom, chao, profe, gracias. Chao, gracias.